Hola, bienvenido a tu lección 2 de Geografía. El día de hoy veremos recursos minerales, hídricos y propiedades de los cuerpos del agua. Comencemos explicando la distribución de los recursos mineros del mundo y de México. Cuando hablamos de los recursos y las actividades económicas derivadas del suelo, no podemos dejar atrás a la minería, y es que el origen no es el único que comparte con la tierra, sino que también el largo proceso de extracción y transformación los vuelve una industria muy importante. Empezando por los minerales. Asimismo, los minerales se dividen en preciosos, que son aquellos que no se encuentran en combinados con otros elementos, y sus características son más para ser vistosos que prácticos. Por otro lado, vamos a tener a los minerales industriales, que necesitan estar en aleación con otros minerales, o que se les necesita aplicar energía para explotar su potencial en los procesos de producción y o productos resultantes. Por otro lado, países como China, Rusia, Austria, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica se encuentran entre los países que más aparecen en los rankings de mayor producción en metales preciosos e industriales, destacando el primer lugar de los chinos en extracción de oro, plomo y hierro. Por otro lado, en lo que respecta a nuestro país, México entra en el top 10 mundial de 15 minerales, donde destaca el primer lugar en producción de plata y el segundo lugar en producción de celestita y fluorita, así como otras buenas posiciones que vienen siendo en el zinc, en el plomo, en el cobre, en el oro y la sal. Por otra parte, en producción de acuerdo a los estados, se viene dando en la zona del Bajío en estados como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Y en la parte del norte se viene dando en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Estos acaparan casi todos los grandes números de la minería mexicana, pues el 90% de la producción minera de México solo la tienen 10 estados más productivos. Por otra parte, en términos de recursos petroleros, el proceso de la regeneración de este hidrocarburo es lento y ha pasado por cientos de años. No obstante, requiere de gran infraestructura y alta inversión para extraerlo. Por ello, existen dos parámetros para enlistar la extracción de petróleo. Una lista de países con mayor producción petrolera, que cuentan con plataformas óptimas para extraerlo. Estos países son Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia y Canadá. Y una lista de países de mayores reservas que se basa en una estimación de cuánto petróleo pudiese existir en su territorio. Estos países vienen siendo Venezuela, Irán y los mismos países árabes. En México, siendo específicos, no entra en ninguna de estas dos listas. En primer lugar, por la ausencia de tecnología para su extracción y en segunda, por la baja calidad de petróleo, encareciendo su refinación, sobre todo frente a la competencia directa que es Estados Unidos. La costa del Golfo de México y el Golfo de California, así como los desiertos del norte, son las zonas de mayor presencia petrolera en nuestro país. Veamos el agua, sus recursos y los procesos. Primeramente, el agua es un recurso fundamental para la vida y el equilibrio de los ecosistemas, inclusive de aquellos componentes que no la consumen. La necesitan para existir como el propio suelo o los cuerpos del agua. Por ello es importante que conozcamos mejor el papel que desempeña y a la vez lo valoremos por el valor que tienen todos los seres vivos. Comenzando por lo básico, hay que revisar que el ciclo hídrico, también conocido como ciclo del agua, el cual es un proceso que involucra el agua en todos sus estados físicos, nos va a ayudar manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. También regula el clima y la temperatura, contribuyendo a la erosión y manteniendo la fertilidad de los campos. Sus fases son las siguientes. Vamos a tener a la evaporación. Por acción del calor en los cuerpos del agua de gran dimensión se transforma en agua de estado líquido a gaseoso. La condensación es cuando las partículas dispersas de agua gaseosa se conjuntan y la presión atmosférica la enfría formando nubes. La precipitación, que es cuando el agua enfriada no puede permanecer en el aire, por lo que regresa a la tierra en forma de lluvia, granizo, nieve o agua-nieve. Y por último, la escorrentía, que es la forma en que se llenan los mantos de agua subterráneos y los conductos de regreso a los cuerpos de agua, pues la porosidad de la tierra permite el paso del líquido fluyendo a través de los ríos subterráneos y superficiales. Este proceso recibe el nombre del ciclo porque no tiene marcado un inicio y un final, sino que solo se repite una y otra vez. Asimismo, es esencial para el equilibrio de la biosfera, es decir, el rango de altura de la Tierra que va desde los 200 metros por debajo del mar hasta los 500 metros de agua de altura, pues es donde la mayoría de la vida se desarrolla por las condiciones del clima y la facilidad de respiración. La biosfera está compuesta de 3 elementos, cada uno con sus propias particularidades, formas de vida y diversidad.
como el esquema que se presenta. Primeramente veremos la atmósfera, que es el espacio aéreo de la biosfera, seguido de la litosfera, que se refiere a la tierra firme con los continentes e islas, y la hidrosfera, compuesta por todos los cuerpos de agua sin importar su dimensión. Los cuerpos del agua son las grandes concentraciones de líquido vital, que pueden ser aprovechados no solo para el consumo humano, sino también para explotar sus recursos y hasta delimitar sus propias fronteras. Evidentemente, los de mayor extensión vienen siendo los océanos, acaparando gran parte de la Tierra y separando los continentes. Sin embargo, su carácter de agua salada lo vuelve imposible de consumir. Por tierra adentro, los ríos y lagos componen las reservas de agua dulce, que tras un proceso de potabilización puede ser consumida por el hombre. La constante de los ríos es que suelen nacer en alguna montaña o valle, y desembocar en un lago, mar o el océano, o bien nacer de un cuerpo de agua para morir en otro. El río Amazonas, por ejemplo, en Sudamérica, que cruza la selva del mismo nombre, es el río más largo del mundo, con más de 7.000 kilómetros de caudal, seguido del río Nilo, con 6.600 kilómetros. En cuanto a lagos, tenemos al mar Caspio, llamado mar por la composición de agua, pero siendo lago por su estructura. Este se encuentra en Asia Central y es el más grande del mundo, seguido del lago Superior, uno de los lagos que hacen frontera entre Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, en México, la constante se repite. Los principales ríos nacen de las sierras madres para desembocar en los lagos más grandes, o directamente en el Golfo de México, el de California o el del Océano Pacífico. En lo que respecta a la exportación de los recursos del agua, depende del cuerpo de agua que tenga el asentamiento humano. Pero la pesca es lo que nos salta a la vista, pero igual cobra importancia la industria petrolera, la gasera, el turismo y el transporte en los océanos, mares y ríos de gran tamaño. Por otro lado, los ríos de menor envergadura, pero de una intensa corriente, son aprovechados por las fuerzas del agua para generar energía hidroeléctrica o también para los procesos de agricultura y ganadería. De igual forma, en ambos tipos de cuerpos se presta para hacer investigación de flora y fauna marina. No debemos dejar de lado que el ser humano tiene una capacidad de aprovechar al máximo los recursos del planeta. Por ello, la propia dinámica de los océanos, como las corrientes y las mareas, es también explotada por el hombre. Tengamos presente que aunque es un cuerpo de agua de enormes dimensiones, no significa que se mantenga estática, sino que los movimientos de la Tierra, el clima y la atracción con la Luna influyen en los océanos. Por último, las corrientes y mareas ayudaron por mucho tiempo a movilizar las embarcaciones, junto con el viento o la fuerza humana, hasta que llegó el motor de vapor. Pero no ha sido suficiente ante la fuerza de muchas de estas corrientes. Por otro lado, ayudan a distribuir la temperatura de agua, movilizar la flora y fauna que es arrastrada a mejores condiciones climáticas, así como impulsar generadores hidroeléctricos. Además, empujan especies para la pesca, que como todo ser vivo, solo sobrevive en condiciones dadas. No todos los peces pueden vivir en el mismo tipo de agua, ya sea por salinidad, temperatura o el alimento. Ejemplo de ellos, el salmón y el bacalao son propios de las bajas temperaturas, mientras que el atún y la sardina pertenecen a las aguas cálidas. No suficiente, también vimos que en las zonas costeras hallamos importantes yacimientos de petróleo, pero también las reservas de gas se pueden obtener de estos espacios, así como de una difícil labor de minería marina, ya que existen en la superficie marina una buena cantidad de minerales preciosos e industriales, pero es evidente que su explotación es mucho más riesgosa, pues han pasado por miles de años formándose en el fondo del océano y siendo arrastradas constantemente por la fuerza del agua. Sin embargo, todas estas actividades económicas que pueden ser explotadas tienen sus regulaciones, ya que recordemos que las fronteras solamente están delimitadas en la tierra firme, y para este problema de colocar divisiones existen dos conceptos. El primero, mar territorial, viene siendo un espacio marino que equivale a una extensión de tierra firme dando jurisdicción al país sobre esa zona. Abarca 12 millas a partir de la costa, seguido del mar patrimonial. Este tiene un carácter más económico y también lo conocemos como zona económica exclusiva y abarca 200 millas a partir de la costa. En esta proporción marítima, el gobierno, empresas y ciudadanos de ese país pueden hacer explotación de los recursos. Hasta aquí tu segunda lección. Espero te haya servido de mucho y no olvides contestar las trivias.